Continuidad en el marco de políticas del Estado, planes y políticas acordados, ¿no? Prevención a través de la provisión de los servicios fundamentales, que hablábamos, ¿no? De que debemos acercarnos a las comunidades con los servicios que ellos requieren, ¿no? Salud, educación, vías de comunicación, etcétera, etcétera. Y de rendición de cuentas acerca de la gestión. Es un tema de transparencia, ¿no? Toda gestión debe tener la posibilidad de rendir cuentas sobre lo que se ha hecho con el manejo de los recursos a fin de alcanzar las metas y los objetivos que se habían planeado. Entonces, los sistemas administrativos en general son el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Abastecimiento, de Contabilidad, de Inversión Pública y Sistema de Planificación. ¿Okay? ¿Cuáles son los entes rectores? En el caso de presupuesto, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, existe su normativa. En el caso de tesorería, la Dirección Nacional de Tesorería. En el caso de Sistema Nacional de Abastecimiento, la Dirección Nacional de Abastecimiento. En el caso de contabilidad, la Dirección Nacional de Contabilidad. En el caso de inversión pública, la Dirección Nacional de Inversión Pública. Y en el caso de planificación, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Las 5 primeras dependen del sector economía, Ministerio de Economía. ¿Okay? Y el Sistema Nacional de Control, que depende de Contraloría General de la República. ¿Okay? Estos son los principales sistemas administrativos que regulan la labor del Estado. Entonces, conceptualizando los sistemas administrativos, debemos decir de ellos que son mecanismos que establecen procedimientos, estandarizan conductas y generan información para la supervisión de la conducta pública. El sistematizar el actuar de los servidores y los funcionarios garantizaría que exista continuidad en una gestión. Lamentablemente, no siempre ocurre esto, porque incluso nosotros tenemos prácticas nocivas, ¿no? ¿Quiénes trabajan en el sector público? Por favor, levanten la mano. ¿Cuántos funcionarios y servidores? Los que trabajan en el sector público van a tener 5 puntos de bonificación. Levanten la mano. Si todo el mundo levanta, ¿no? Ya está, los que no eran. Ya, ok. Seguramente, y es una práctica, que ustedes trabajan con su USB, ¿cierto? Ahí, procesan, y cuando tiran el USB, se llevan la información de lo que han procesado. Eso no tiene la máquina. El día que ustedes se vayan de la entidad, ¿no? La mayoría, ustedes sí lo hacen, ustedes dejan, trabajan toda la máquina. Para que continúe, porque si no cambia todo. Por supuesto. Bueno, eso es la idea que nosotros tenemos como... ¿Dónde trabaja usted? Nosotros hemos trabajado en el Instituto Nacional de Salud, dejamos todo y pasamos a producción, ahora trabajamos en producción. Perfecto. Ok, ¿qué ocurre cuando no haces eso? Ocurre que el día que te vas, te llevas la memoria institucional, porque todo lo que te han capacitado, todo en lo que te han instruido y que has aplicado en tu labor, se va con tu USB. Y es más, se pierde el USB, se pierde la memoria y ni siquiera va contigo, ¿no? Entonces, ahí tienes un gran problema. ¿Qué pasa? Que son prácticas que nosotros hemos venido desarrollando. Yo, en general, lo que hago es, mi trabajo lo dejo y tengo un backup. Pero si me voy, ahí está la memoria institucional, todos los informes, todo lo que se ha hecho, ahí está. ¿Quieres encontrar algo? Lo encuentro. Y cuando he sido jefe, le hago backup a todo mi área y lo dejo en una máquina. Por si acaso, alguna máquina se malogra, en esta máquina encuentras el backup de todo. ¿Ya? Entonces, hay procedimientos administrativos, hay macros, manuales de procedimientos, etcétera, etcétera. Y todos ellos te van a permitir, sumados a estos procedimientos que se han estandarizado, hacer de tu labor una labor que puede ser continua. El hecho de que tú salgas, ¿no? Como servidor o funcionario, no va a paralizar a la entidad. Yo recuerdo un gerente de una entidad que había recomendado la contratación de varios servidores funcionarios. A la hora que se va, le pidió a todos que renuncien con él. ¿Ok? Entonces, cuando él renuncia y todos renuncian con él, él lo que pretendía prácticamente era hacer un crack en la entidad. Porque si se va, y se va toda la memoria institucional de toda la gestión administrativa, entonces si va presupuesto, si va tesorería, si va todo, entonces prácticamente quedaba acéfala la entidad. Eso no puede ocurrir, por eso los sistemas administrativos, ¿okay?
orientados hacia la consecución de metas y fines, ¿okay? Debe permitir la continuidad de una gestión, ¿no? Porque si no, imagínate, no me reeligieron, ya piña, ¿no? La municipalidad empezará de cero. Eso no puede ocurrir, ¿no? Eso no debería ocurrir. Entonces, su finalidad es limitar la discrecionalidad de la administración pública en el uso de los recursos del Estado, dado el carácter temporal de las administraciones. Entonces, como las administraciones son temporales, en realidad el hecho de que cambie una administración, que cambie una gestión, no quiere decir que las metas o los objetivos deben cambiar. Si no, imagínense, el Plan de Desarrollo Nacional, el PLADES, que está apuntando al 2021, con cada una de los gobernantes que hemos tenido, hubiera pues cambiado, ¿no? Que también sucede lo contrario, ¿no? Que a veces las autoridades que entran con la actitud, todo lo anterior es malo y hay que cambiar. Ah, sí, también. Esos Se son rompe, pues, paradigmas. Porque cualquier trabajo tiene algo rescatable. Ah, sí. Entonces se quiebra ahí, empezar de cero y... Sí, pues es un estigma que lleva más que nada, no por una cuestión específica, sino que en general la gestión pública ha estado un poco ensombrecida por esas prácticas y creencias, ¿no? De que, en realidad, yo considero que nadie es dueño de la verdad. La realidad es diferente en cada gestión. Y en cada municipalidad, o sea, existe yo puedo establecer digamos, un molde, pero no todos van a calzar esa realidad. Por eso que incluso en las contrataciones públicas, el desarrollo del proceso de selección, y lo van a ver más adelante, o sea, no puede estar sujeto a un molde. Las bases estandarizadas tienen el objetivo de aligerar nuestra labor, pero nosotros no podemos utilizar una base para otro proceso, ¿no? No podemos chancar bases, ¿ya? Antes se hacía eso, ¿no? Chancar quiere decir, para los que esta jerga les resulta incomprensible, utilizar una base y ingresar datos, o sea, modificar datos y utilizar esa base. ¿Okay? Entonces la base estandarizada más o menos como que te da esa facilidad, ¿no? Pero la base estandarizada están sombreadas, ¿okay? Los espacios que debes modificar. Pero si utilizas una, ¿okay? Que ya desarrollaste y que fue exitoso tu proceso de selección y no usas la estandarizada que te indica dónde vas a hacer las modificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que tener cuidado? Y te dice, pues no importante, nativito y todo lo demás. ¿Qué haces con la otra base que chancas? Te olvidas de un detalle a modificar y ya malograste tu proceso. ¿Por qué? Porque si el criterio, el factor de evaluación y el criterio de calificación que empleaste para, por ejemplo, para comprar bienes comunes, como papel, o no sé, no va a ser lo mismo que para comprar equipo de compra. ¿Okay? El estudio de posibilidades que ofrece el mercado es otro elemento importante que te va a dar información. Por ejemplo, quiero comprar 5 computadoras y el estudio de posibilidades que ofrece el mercado me dice que no hay en stock en ninguno de los posibles proveedores en una región determinada. Ellos te indican que para poder satisfacer hay que importar los bienes. ¿Okay? En consecuencia, ahí hay una información que me va a indicar que, por ejemplo, el plazo de entrega no es un factor de calificación adecuado, porque todo el mundo me dice, vamos a demorarme 25 días para importar. Pondré plazo de entrega de 1 a 10 días, de 11 a 20 días, ¿para qué? Si nadie me va a ofertar ese plazo. En consecuencia, suprimo plazo de entrega y lo pongo como requerimiento técnico mínimo, ¿no? O sea, les digo a todos que el que gane igual va a tener que cumplir con el requerimiento técnico mínimo de entregar en 25 días. ¿Listo? ¿Para qué plazo de entrega? Utilizo esos 20 puntos que iba a utilizar en plazo de entrega para otro factor de calificación. Entonces mejoran una garantía u otros aspectos que podrían resultar interesantes. En consecuencia, hay elementos que yo voy a utilizar en los cuales no voy a utilizar la discrecionalidad, ¿no? O sea, no es que está solamente a mi libre discrecionalidad, sino que voy a utilizar algunas herramientas, como en este caso que les digo, las bases estandarizadas, pero los criterios, los factores de evaluación van a ir acorde a un estudio de posibilidades que ofrece el mercado, a las características técnicas que haya descrito el área usuaria, etcétera, etcétera. Pero esto es importante porque debemos tener en cuenta que las administraciones son temporales y los sistemas administrativos deben garantizar nuevamente la continuidad en la gestión. Si surgiera una inquietud, por favor, siéntanse en la libertad de preguntar, ¿ya? Solamente tienen derecho a preguntar 3 veces.
Mentira, todas las veces que quieran. Todas las veces que quieran. Ok. Entonces los sistemas administrativos también tienen entre sus características la de regular la forma en que se deben realizar los procesos a través de principios, normas, procedimientos y técnicas. Incluso cuando ustedes ven la ley, nos dice en su artículo 2, el objeto del presente decreto legislativo es establecer las normas orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las entidades del sector público, de manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios señalados en el artículo 4 de la presente norma. En consecuencia, a fin de evitar actuar con excesiva discrecionalidad, se han establecido principios. ¿Para qué? Para que en caso de existir vacíos, ¿sí?, para poder interpretar la norma y la aplicación de la misma en el proceso de selección, recurrimos a los principios que están descritos en el artículo 4, ¿no? Y ahí en su momento verán o estudiarán los principios de promoción del desarrollo humano, principios de moralidad, principio de libre concurrencia, de imparcialidad, de razonabilidad, de eficiencia, de transparencia, publicidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Con el objeto de asegurar entonces el uso eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento de los fines de una entidad. Esto es lo que debe permitirnos los sistemas administrativos. Y habíamos mencionado algunos de los sistemas. Ahora, ¿cuáles serán sus entes rectores y a quiénes están vinculados? Por ejemplo, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el CEPLAN, que es el órgano encargado. Sistema Nacional de Presupuesto, ya lo habíamos dicho, Dirección General de Presupuesto, y está vinculada al MEF. El Sistema de Contabilidad, también Dirección Nacional de Contabilidad, y está vinculada al MEF, depende de ese sector. Sistema Nacional de Tesorería, la Dirección Nacional de Tesorería, depende del MEF. Sistema Nacional de Endeudamiento Público, también a la Dirección Nacional de Endeudamiento, y depende también del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Contrataciones del Estado, organismo supervisor de las contrataciones del Estado, del OCE, y el OCE a su vez depende del MEF. Todo está monopolizado por el MEF, ¿no? Sistema Nacional de Inversión Pública, Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, y depende del MEF. Sistema Nacional de Bienes Nacionales, Superintendencia de Bienes Nacionales, este sí no está, este es el MEF. Y Empleo Público, Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, y Sistema Nacional de Control, la Contraloría General de la República. ¿Algo que quieran acotar? ¿Un chisme? ¿La novela? El Sistema Nacional de Bienes está ¿también adscrita al MEF? No, al MEF no. Al Ministerio de Vivienda. A Ministerio de Vivienda. Claro, pues no está ahí consignada como el MEF, ¿no? Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales. Trataba de recordar justamente, no acordaba a quién estaba escrito. Ok. Importancia y riesgos de los sistemas administrativos. Dichos sistemas han permitido que el Estado se ordene paulatinamente. O sea, antes de contar con sistemas, o sea, si es que el Estado actuaba con discrecionalidad, no hubiera podido ordenarse. Por lo menos, un ejemplo claro es el tema de la economía nacional. O sea, nuestra economía se ha ordenado, está en un franco proceso de desarrollo. O sea, tenemos que diversificar nuestra producción interna para hacer de esta economía una economía sostenible y que no sufra como los procesos de la crisis europea y norteamericana. Pero eso es producto también de un ordenamiento. En el caso de contrataciones públicas, los países más desarrollados en Latinoamérica, desde México hasta Chile y Argentina, ¿cuáles podrían ser ellos? Los más desarrollados. Chile, ¿quién más? Colombia, no tanto. Brasil, por ejemplo, es una potencia. México tiene una balanza comercial bastante grande. Estos 4 países que les voy a mencionar, Brasil, México, Chile y Perú, tienen las mejores normas en contratación pública en general. ¿Okay? Y curiosamente, son las naciones que tienen un mejor proceso de desarrollo.
Lo mismo no ocurre con Bolivia, con Venezuela, ¿no? Centroamérica. Hace 2 años hubo un congreso internacional de contrataciones públicas y se describía cómo han sido los procesos en algunas otras naciones, y recién algunas están ordenando sus sistemas de abastecimiento, sus sistemas nacionales de contrataciones. El Estado, por ejemplo, el año pasado, a través de las entidades, ha convocado, o por lo menos en sus planes muchas veces hay plan anual de contrataciones, pero no lo ejecutan al 100%. Pero en sus planes anuales tenían cerca de 20.000 millones. ¿Ya? Entonces no es poca cosa. Eso es un sector que mueve la economía de manera, o la dinamiza de manera importante. Entonces, las pequeñas, micro, medianas empresas que buscan contratar con el Estado tienen en la ley de contrataciones y en las entidades públicas un nicho de negocio importantísimo. Y esto es también parte de un proceso que ha permitido que este país esté en un franco proceso de desarrollo, que, como les vuelvo a repetir, todavía seguimos siendo pobres, pero si hay una línea de conducta en el desarrollo de las políticas públicas, probablemente en poco tiempo, quizás a cada 10 años, podamos dar ese gran salto, ¿no? a ser un país desarrollado. Ok, entonces siempre corren el riesgo de burocratizarse y ser poco efectivos, ¿no? Privilegiando procedimientos antes que resultados, generando costos adicionales. Y eso es justamente lo que pasa cuando, por ejemplo, estamos con el estigma, ¿no? Pero no, esa gestión, todo lo que viene, lo que hubo, eso es malo, hay que revisar, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, no suelo comentar de política, pero no estaría mal citar un ejemplo, por ejemplo, de lo que nuestro amigo nos invitaba a reflexionar. La gestión municipal de Lima Metropolitana hizo algo similar. Los primeros meses a cuestionar, en vez de, ¿no? Al menos esa es la percepción general, que no trabajó, sino que cuestionó. O sea, dedicó mucho tiempo a eso y no a hacer lo que ha venido a hacer, ¿no? A hacer gestión. Bueno, dicho esto, sigamos con lo que es nuestra materia. Entonces, los sistemas buscan un objetivo común, que es el uso eficiente de los recursos públicos. Ese, en principio, es el objetivo de los sistemas administrativos. O sea, en la administración pública te pueden cuestionar por acción o omisión. O sea, por lo que haces, si lo haces mal, y por lo que no haces, por omisión funcional. En tanto que eso pueda perjudicar a la entidad. ¿Quiénes son del sector privado? Levanten la mano. Le voy a dar 10 puntos a los que han venido que no son del sector público. 2, nada más. Lo demás, 3. Tú eres público y privado, porque ya cuando te conviene la derecha y la izquierda. Bueno, ok. A diferencia del sector público, o sea, el manejo de los recursos de una empresa depende única y exclusivamente de uno. Uno no, salvo que sea en sociedad, uno debe responder a la sociedad. Pero si es una IRL o una persona natural con negocio, responde por él mismo. Listo. Entonces, el manejo de los recursos ahí depende de uno mismo, sea eficiente o no. Pero en el caso del Estado, tenemos que hacer un manejo eficiente de los recursos porque debemos responder por ellos. ¿Okay? En el Estado, te encuentras una moneda, bueno, yo me encuentro una moneda dentro de una entidad pública, cojo y voy a tesorería. Capaz me abren un proceso administrativo porque se perdió un sol. Si me encuentro en la calle, sí me... algo así, lo guardo, si me encuentro en 500. Pero en el Estado es así, o sea, cualquier recurso que te hayan asignado para ser gastado, tiene que ser gastado de manera eficiente. No puede perderse. Se pierde un sol, hasta por un sol te hacen proceso administrativo disciplinario. Claro que con eso no te van a votar, pero por lo menos te amonestan. Hay una ampliación de plazo, no sé, un adicional mal otorgado, ¿ok? En contrataciones públicas, ¿no? Si queremos hablar específicamente, sería objeto de un proceso administrativo disciplinario. A mí me ha abierto como 5 por lo menos. Y no me han sancionado hasta ahora. Pero ya pues la intención había, ¿no? Lo que han sancionado a gente que trabajaba conmigo, ¿no? O sea, yo era director de licitaciones y han sancionado al director de obras, al director de construcción.
quiere decir que en su momento ellos opinaron a favor de algo que no era correcto. Yo, por ejemplo, si opino en contra de que se apruebe un adicional, un ejemplo, en una ocasión, para una obra, se necesita, por ejemplo, saber mediante un expediente técnico de obra cuántas columnas van a haber, cuántos ladrillos van a entrar, si va a haber vigas, si va a haber ventanas, puertas, etcétera, etcétera. Pero lo importante para hacer una obra, tienes que haber hecho un estudio de suelos. Entonces, tu expediente técnico de obra, haces un estudio de suelos y verificas pues, la calidad del suelo, si tienes que hacer cimientos muy profundos o no, hay que hacer estructuras, en el caso incluso de cimientos hay que hacer zapata, que quiere decir, no solamente se enclava la columna, sino que se hace una especie, ¿no?, de bases para la misma columna, que se llaman zapatas, por ejemplo. Okay. Todas estas cosas se tienen que tener en cuenta. Y había un terreno en el cual se iba a hacer un colegio y había una hendidura en el terreno. ¿Ok? Esa hendidura en el terreno implicaba que tenía que nivelarse. Entonces se requería un material de relleno para que se pueda, después de nivelar, afirmado el terreno, poder construir. ¿Ok? Pero ¿qué ocurría? El contratista había ejecutado esa partida, es decir, había colocado el material de relleno, había firmado todo lo demás, pero se le ocurrió la grandiosa idea de decir que iba a hacer un deductivo de obra. Es decir, hacer un deductivo de obra que implica que voy a dejar de ejecutar una partida. Por ejemplo, digamos que inicialmente en el expediente no había esta puerta, había muro, pero se había omitido o por error no se había consignado. Pero podemos decir y modificar el expediente, ¿no?, una reformulación de ese expediente y decir, oye, acá necesitamos una segunda puerta. ¿Okay? Entonces hago un deductivo. ¿Qué es el deductivo? Dejar de hacer ese muro en esta parte. Y tendría que colocar un adicional. Tendría que aprobar un adicional de obra. ¿Cuál sería? La puerta que no existía. O sea, esta madera, esta chapa, todo ese marco que es la puerta que no existía, es el adicional de obra. Y los ladrillos, el cemento que formaban parte de ese muro que voy a dejar de hacer es el deductivo de obra. ¿Okay? En este caso, el constructor había colocado el material de relleno y después dijo, no, vamos a hacer un deductivo de obra. ¿Qué quiere decir? Voy a dejar de ejecutar una partida, voy a dejar de poner este material. ¿Okay? A cambio de este material voy a poner otro. Este material es material A. Pero existen material A, material B, material C y material D incluso. Y voy a poner material D, que es de mejor calidad. ¿Ok? Y ese material B, que es tan resistente, va a permitir quizás una mejor cimentación, etcétera, etcétera. Yo hice mis indagaciones, que yo no soy ingeniero, soy abogado, igual hice mis indagaciones para saber de qué se trataba. Y cuando hago mis indagaciones, resulta pues que sí, efectivamente, pueden haber 2 o 3 tipos de materiales, ¿no? A, B, C y D si querían, pero entre uno y otro las diferencias en la composición, no era grande. O sea, no sé, pues, tierra, hormigón, no sé, algunos agregados y que no hacía mucha diferencia. En consecuencia, el material que se iba a poner, que costaba 42 soles, ¿no?, y que quería ser reemplazado por un material que era superior, que costaba 96 soles, aparentemente no tenía justificación. En consecuencia, a mí la impresión que me dio inicialmente era de que se estaba tratando de aprovechar con esta supuesta digamos, deducción o reducción de una partida, colocar una que se supone costaba más, entre comillas, solo en papel, y que me iban a dar gato por liebre. Esa era mi impresión. Entonces hice mis averiguaciones, deduje que efectivamente no había justificación, en consecuencia hago un informe, y cuando voy a terminar el informe comienzo a preocuparme y digo, y esto ya se habrá ejecutado porque me dice que es un deductivo. Entonces verifico y me encuentro con que ya estaba ejecutado. Entonces en principio no puedo hacer un deductivo de algo que se ejecutó. Es decir, si ya estaba el muro completo, no puedo decir que voy a dejar de hacer el muro. Entonces ahí hay una obra nueva que sería romper y poner la puerta. Ya no hay deductivo ya. Deductivo es dejar de hacer. Pero si ya lo hice, ya está. ¿Y por cuenta de quién va a salir los ladrillos y ¿no?, romper ese muro? Entonces ahí hay que preocuparse. Entonces ya estaba ejecutado. Entonces, ¿qué? Son 800 metros cúbicos de material de relleno que voy a sacar. ¿Por cuenta de quién? ¿Quién va a asumir ese costo?
Ok, ya sacas 800 metros cúbicos y vas a poner material nuevo. Ok, de mis indagaciones no tenía justificación uno ni lo otro. Bueno, dice ya. Entonces ya lo ejecutó. Entonces habrá que preocuparse de otra cosa más. Y si lo ha ejecutado, lo ha valorizado, lo ha facturado, y si lo ha hecho, lo ha cobrado, termino de hacer todas mis indagaciones y resulta pues que sí, efectivamente estaba ejecutado, estaba valorizado, estaba cobrado incluso. Entonces, como comprenderán, de lo hecho no puedo hacer un deductivo. Sin embargo, habían sendos pronunciamientos, incluso encontré que había dos resoluciones que aprobaban el deductivo una y el adicional a otra. Entonces, había quienes se habían pronunciado de manera equivocada sobre un adicional y un deductivo de otra, ¿no? Un deductivo y un adicional. Entonces, que eran vinculantes. Esos errores que pueden cometerlo cualquiera de ustedes, es lo que acarrea que te van procesos administrativos. Cuando abrieron procesos administrativos para todo, dijeron, pues, ¿no? Incluyeron, yo, obviamente, hice saber pues, cómo es todo el proceso constructivo, que no es mi área. Parecía ingeniero escribiendo el proceso constructivo, cómo es que se hace esto, lo otro, y obviamente pues en su momento me excluí. Pero nosotros debemos tener en cuenta que siguiendo los procesos, incluso de ejecución en el caso de obras, el proceso constructivo se sujeta a normas y procedimientos, incluso hasta para cobrar. No solamente he utilizado el sistema de abastecimiento para el proceso de selección y para la ejecución contractual, el sistema de tesorería para que apruebe el pago de mis valorizaciones, ¿no? El sistema de presupuesto, porque en su momento determinado se aprobó un presupuesto y cuando voy a hacer un deductivo implica que voy a modificar ese presupuesto. El presupuesto inicial que tenía, no sé, pues digamos 1.000.000 X, tenía 100.000 para este material, perfecto. Si voy a cambiar un material de 100.000 por uno que vale el doble, o sea 200.000, tengo que modificar el presupuesto total de obra. Tengo que pedir que apruebe la modificación del presupuesto. Entonces todos los sistemas administrativos se vinculan entre sí y tienen que ver con el tema de la contratación pública. Por eso el uso eficiente de los recursos públicos es un objetivo común en todos estos sistemas administrativos. En tal sentido, resulta necesario que las entidades conozcan y se capaciten en las interrelación existente entre dichos sistemas administrativos, como les acabo de mencionar. Ok, ¿cómo está organizado el Estado? Les decía, ¿no?, que para ejecutar sus políticas públicas el Estado peruano se organiza en 3 niveles de gobierno y 18 sectores de intervención. Básicamente los niveles son nivel de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, que puede ser provincial y distrital. Ahí más o menos está la estructura del Estado, pero el Estado está en todas partes. ¿Ok? El Estado, si lo vemos a través de los sectores a nivel de gobiernos nacionales, están pues todos los ministerios, todos los organismos públicos descentralizados que forman parte del ministerio. ¿Ok? Y ahora se crean organismos con formas de ¿qué? Proyectos, ¿no? OPDs, programas, ¿no? ¿Qué programas podemos citar? Las últimas, porque cada gobierno siempre trae algo consigo, porque es parte de su propuesta de gobierno, ¿no? El programa de Beca 18, el 65, una más, ¿no? El PRONA lo desaparecieron, creo, y lo convirtieron en otro, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama el PRONA? ¿Cómo? Carihuaymi, ahora se llama así. ¿Y eso qué es? Quechua o Aymara. Quechua. Voy a aprender quechua porque si no mis clases van a perder la riqueza cuando no pueda pronunciar. Bueno, entonces cada uno de estos programas, proyectos, también son estados, también forman parte del Estado. ¿Okay? El Estado está en todo, en realidad. Tiene mucho que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y claro que en el interior del país, como les decía, ante la ausencia, pues ya mucha gente como que se ha mimetizado y está, pues, ¿no?, digamos, vive pues de manera inconsciente, ¿no?, de todas las cosas que por derecho le corresponden y que no están siendo atendidos, pero en realidad sí les corresponde ser atendidos. Esto, claro, obviamente nosotros no hacemos ninguna protesta en tanto que no ocurra lo que decía en el ejemplo introductorio, ¿no? Si dejan de recoger los residuos sólidos y protestamos, porque sabemos que corresponde que por derecho se atienda, ¿no? Nuestro gobierno local, nuestra municipalidad tiene esa función. Ok.
Grandes grupos sectoriales y sectores de intervención social. En el sector social, que deben atender: salud, saneamiento, medio ambiente, vivienda, desarrollo urbano, educación, cultura, deporte, protección y previsión social, mujer, desarrollo social, trabajo y promoción de empleo. Entonces, bajo un solo concepto, ¿no?, social, tenemos todos estos sectores.